Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Nos falta ver este último tema que se llama deterioro de lípidos. Entonces vamos a iniciar, ¿no? Bueno, ya que estamos hablando de los aceites, ya hemos visto diferentes tipos de modificaciones que se les puede realizar para poder alargar su vida de anaquel. También hemos visto cómo se pueden extraer, qué se puede hacer con todo el producto de extracción para la obtención de lípidos, ¿no? Entonces, el deterioro de los lípidos es uno de los principales problemas que hay hoy en día para poder mantenerlos, ¿no? Este deterioro, pues principalmente sucede por la interacción que tienen con el oxígeno. Se sabe que los aceites, pues sufren transformaciones químicas. Entonces, a estas transformaciones químicas, cambio de color, cambio de olor, cambio del valor nutritivo, se les conoce como rancidez, ¿no? Rancidez lipídica, por así decirlo. Entonces, estas transformaciones que sufren los lípidos, pues se han clasificado en dos grupos. La lipólisis o rancidez hidrolítica y también la oxidación o rancidez oxidativa. Vamos a ver cada uno de estos dos diferentes tipos de deterioros, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a la rancidez hidrolítica, pues cabe mencionar que no siempre es algo que se espera dentro de un producto. Sin embargo, hay productos que necesitan tener esta rancidez hidrolítica. ¿Alguna idea de qué sea o qué pase con esta rancidez hidrolítica? ¿Qué tipos de productos pudieran mencionar? No piensen solo en el aceite, piensen en un producto que ya sea completo, que tenga proteína, que tenga carbohidratos, que tengan grasas. ¿Qué tipo de producto sufre rancidez? En este caso, la rancidez hidrolítica, que aumente su precio, que tenga un valor agregado. Voy a cambiar de diapositiva. Vamos a explicar un poquito qué es esta lipólisis o rancidez hidrolítica. La lipólisis, pues principalmente es una reacción que está catalizada por unas enzimas llamadas lipasas. Estas se pueden dar a altas temperaturas con presencia de agua. ¿Qué es lo que sucede? Pues se hidroliza el enlace éster de los triacilglicéridos o triglicéridos y también de los fosfolípidos. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuál es el producto que se obtiene? Pues en realidad se liberan ácidos grasos, ¿no? Podemos ver en la imagen un glicerol más ácido esteárico que mediante la esterificación se puede formar una triestearina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto es lo que normalmente es lo que normalmente sucede cuando se están formando estos productos. Pero ¿qué pasa por el otro lado? Es una reacción reversible. Se puede llevar a cabo una hidrólisis. Esta hidrólisis pues va a volver a separar a sus ácidos grasos de los gliceroles para poder decir que se llevó a cabo una hidrólisis. En este caso, una rancidez hidrolítica, ¿no? Entonces, solamente romper algo que ya se había formado. ¿En qué tipos de productos podemos ver este tipo de lipólisis o rancidez hidrolítica? Pues bueno, en el caso de los ácidos grasos de los aceites vegetales, los ácidos que se van liberando cuando son más de 16 carbonos, pues ya vimos que tienden a hacer esto de
pues semisólidos o semilíquidos a temperatura ambiente. Son poco volátiles y sin olor. En el caso de los ácidos grasos de la leche, cuando se lleva a cabo la rancidez hidrolítica, los ácidos grasos liberados son de cadena corta. Pueden ser ejemplos, ¿no? El butírico, el caproico, el caprílico. Son volátiles y con olores peculiares. Aquí cabe recalcar que pudiéramos decir que se está cortando la leche. Entonces, los olores y sobre todo la textura, el color y todo lo relacionado con los organolépticos de la leche, pues se van a ver afectados. La leche, pues en realidad ya no va a tener este estado como la conocemos, como el líquido homogéneo, sino que se van a empezar a hacer grumos y ya no va a ser una leche, ¿no? Podríamos decir que es leche cortada. Y en el caso de los ácidos grasos de los quesos, pues aquí sí es una lipólisis, una rancidez hidrolítica que se busca o que muchas veces se trata de obtener. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos que se liberan en este tipo de productos tienden a ser deseables, ¿no? Se dice que el fuerte aroma que liberan algunos tipos de quesos es muy apreciado, ¿no? Y uno de los principales ejemplos es el queso azul, que se necesita utilizar un tipo de hongo para poder, pues, obtener ese producto, ¿no? Que es un Aspergillus. No recuerdo qué especie, no recuerdo qué variación, pero es un Aspergillus niger, me parece, un Aspergillus. No estoy muy seguro. Pero lo que pasa es que al realizarle el procedimiento para la producción de este queso, lo que se hace es que se agregan esporas para que este hongo pueda crecer. Cabe recalcar aquí que necesitan los hongos un gran alto de humedad, una gran concentración de humedad, y también pues necesitan oxígeno para que puedan respirar, ¿no? Entonces estos quesos están diseñados para que el hongo pueda crecer de adentro hacia afuera. Y esto es parte de la lipólisis o rancidez hidrolítica, ¿no? Hay más productos. Hay más productos en los cuales se lleva a cabo esto. Pudiéramos mencionar otros tipos de queso, pudiéramos mencionar algunas bebidas fermentadas en base a leche, pudiéramos mencionar esto de igual algunos tipos de compuestos, algunos tipos de productos como por ejemplo los fermentos de soya, los fermentos de algunos tipos de gramíneas. Entonces, esta rancidez hidrolítica, recuerden, puede ser beneficiosa o puede ser perjudicial. Depende del producto y lo que se quiera obtener, ¿no? ¿Qué se necesita para que se pueda llevar a cabo? Se necesita tener una baja actividad de agua, se necesita que el alimento tenga triacilglicéridos líquidos para que se pueda llevar a cabo. Estos triacilglicéridos líquidos van a favorecer la unión lipasa-sustrato. Pues esto es relativamente obvio, ¿no? Porque en realidad las lipasas tienden a cortar triacilglicéridos y si no hubieran, pues no va a haber esta reacción. ¿En dónde podemos ver este ejemplo? ¿Qué tipos de microorganismos lo pueden realizar? Pues hongos y levaduras mayormente. Lo que normalmente se lleva a cabo por esto es que son hongos y levaduras. Y para ser exactos, son hongos del género Penicillium, ¿no? Entonces, esto es como que un resumen, ¿no? Lo que se necesita para que se pueda llevar a cabo esta rancidez hidrolítica, ¿no? Luego nosotros ya pasamos al otro tipo de oxidación o también rancidez oxidativa. El anterior era rancidez hidrolítica. ¿Por qué? Porque hay una ruptura de enlaces, ¿no? Hay una acción enzimática. En este caso ya es una oxidación o rancidez oxidativa. Este es el deterioro más común que se puede apreciar. Y no me van a dejar mentir, si alguna vez han comprado bolsas de papas Sabritas o algún tipo de estos productos que son frituras, como por ejemplo los Duritos y todo esto, son los productos en donde se presentan mayormente. ¿Por qué? No sé si se han fijado que, por ejemplo, los duros o las papas que no se consumen al momento van cambiando de una tonalidad
Si antes eran un color opaco, hablando de las papas, con el tiempo estas van quedando de color traslúcidas o van quedando de un color amarillo intenso. Y esto principalmente se debe a la oxidación. Esta oxidación se da por la interacción que tienen los lípidos o los ácidos grasos con relación al oxígeno. Entonces, ¿de qué trata? ¿Alguien me puede decir qué es una oxidación cuando hablamos en química? ¿Cómo se puede interpretar una oxidación? Eh, Según yo puede ser de tres maneras, ¿no, profe? O sea, de cuando una molécula, mm, no sé si decirlo como acepta átomos de hidrógeno o pueden ser pues átomos de oxígeno o también se dice de una oxidación cuando una molécula es capaz de recibir, ¿cómo se dice? Electrones. Bueno, pero en este caso, ahorita nosotros estamos hablando más bien de cuando se agregan átomos, no, sí, átomos de oxígeno a una molécula. Ok. Sí, normalmente cuando hablamos de oxidación pueden haber tres tipos diferentes. Cuando hablamos en alimentos, puede pasar cualquiera de estas tres. Entonces va a depender de la reacción que esté sucediendo. Cuando hablamos por oxígeno, con interacción con oxígeno, lo que pasa es que en realidad un átomo cede un electrón a otro átomo, ¿no? Y casi siempre en este tipo de reacciones van de la mano con una reducción y una oxidación. Entonces, normalmente los procesos, pues sí, biológicos, se dice que cuando algo se oxida, también algo se reduce al mismo tiempo. Entonces, esto es lo que sucede. Se oxidan principalmente los ácidos grasos. Vuelvo a preguntar, ¿qué pasa? ¿Qué le tiene que pasar al ácido graso para que se oxide? Muy bien, Baruch. ¿Por qué decimos que un ácido graso se oxida? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a un ácido graso, a un lípido, cuando se oxida? ¿No disminuyen sus nutrientes, profe? O sea, sí, pierde olor, cambia el olor, pierde el sabor, le puede cambiar el sabor, pierde nutrientes, baja su valor, su contenido nutricional. Pero, ¿qué le pasa a una molécula? Vamos a ver lo siguiente, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. ¿Qué le sucede a esta molécula, ¿no? En este caso, ¿qué es? Es una triestarina, ¿no? ¿Cómo podemos decir que se oxida? ¿Qué le pasa? ¿Por qué o sea, siendo este compuesto una molécula pues tan grande, tan compleja, ¿en dónde se llevaría a cabo esta oxidación? Se oxidaría el grupo metil, se oxidaría el enlace éster, se oxidaría parte de la cadena lateral, la cadena R, algún tipo en este caso, de acilglicerol. ¿Dónde se oxida? ¿Por qué decimos que se oxida? ¿Qué le pasa? No Se sería desprenden los átomos de hidrógeno. A ver. ¿Quién va primero? Valeria, si quiere, profe. Ok. ¿Qué pasó, Valeria? Que si no se oxidaba el grupo metil, El formando metil. un enlace oxígeno-oxígeno. Ok. Oxígeno. El grupo metil. ¿Dónde está el metil? Bueno, o sea, en lugar de donde está el hidrógeno, del lado donde está el glicerol,
Sí. En lugar del hidrógeno, que se pegue el oxígeno. En vez del hidrógeno, de uno de los tres. No, me estoy confundiendo. Ah, ok. Acá donde está el glicerol, la glicerina, del lado izquierdo, Ajá. está el grupo metil unido a un hidróxido en tres. ¿Sí me doy a entender o no sé si me estoy entendiendo? No veo el hidróxido. Acá, del otro lado, profe, del lado izquierdo. Ah, del lado izquierdo. Antes, en la parte de los reactivos. Ajá. Ah, ok. Está bien. Aquí. No es en lugar de donde está el hidrógeno de la primera parte, antes del 3, ajá. Ahí se quita el hidrógeno y no se pegaría el oxígeno. Pero lo que preguntaba es que cuando ya están en un alimento, ya no podemos encontrar glicerol ni ácido estiárico. Ya están conformados, ya sufrieron una esterificación, ya son ácidos, ya son lípidos, pues están en esta presentación. Ya son, por ejemplo, puede ser triestarina, puede ser diferentes tipos de lípidos, ¿no? Cuando están en los alimentos, pues están de esta manera. También hay alimentos que tienen, por ejemplo, ácidos grasos, ¿no? Pero, por ejemplo, por ejemplo, vamos a hablar de la triestarina. ¿En dónde se pudiera oxidar? Es en el enlace éster, ¿no, profe? En el enlace éster. ¿Qué pasa en el enlace éster? Es que, por ejemplo, del lado izquierdo, como en esa reacción, se están uniendo el carbono del grupo, del, del, del que está unido del ácido carboxílico, pues de esa orilla, ese es el carbono que se está oxidando. Ok. A ver. Me perdí un poquito. Te voy a ir pintando cuál y me dices cuál es. ¿Cuál carbono? Sí. El del enlace éster, dices. Ajá. ¿Será? Vamos a ver qué pasa. Ahorita pasamos a eso, ¿no? Para que se lleve a cabo una oxidación o rancidez oxidativa, ya habíamos dicho que es el deterioro más común. Lo podemos ver en varios alimentos. No sé si les ha tocado ver también, a veces en las papitas, como les decía, me compré una bolsa en Costco de 1 kilo, no me la acabé, la dejé abierta y se echaron a perder. Ya no saben bien. Entonces están todas amarillas, traslúcidas, como que si le hubieran puesto más grasa, ¿no? Y en la parte interior de la bolsa hay como una condensación de lípidos, ¿no? Como que si hubiera alguien echado aceite dentro de la bolsa. Entonces vivo solo, no creo que yo lo haya hecho. Esto es parte de una oxidación, una rancidez. Ya sabe rancia las papas, ya no sirven. Entonces se dice que es una oxidación porque un átomo cede un electrón a otro átomo. También la formación de radicales libres se toma en cuenta como una oxidación. Yo pregunto aquí, ¿se podrán formar radicales libres en un lípido mediante oxidación? Pues sí, ¿no? Se pueden formar radicales libres dentro de un compuesto que sea un lípido, ¿no? Dentro de un producto que sea un lípido. En la imagen, en el cuadrito de la derecha, pueden ver un ejemplo. Es, por ejemplo, el índice de yodo nos sirve para ver qué tan rápido puede reaccionar con el yodo, lo cual nos indican muchas cosas. ¿Qué nos indica el índice de yodo? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Qué será el índice de yodo?
¿Qué nos indica el índice de yodo? No son los dobles enlaces que tienen las grasas y los aceites. Las saturaciones, ¿no? Las insaturaciones. Entonces, está relacionado, las insaturaciones están relacionadas, sobre todo con qué rapidez o con qué velocidad se van a oxidar estos lípidos. Por ejemplo, el esteárico, en este caso se me fue la palabra. Pues sí, en este caso el esteárico tiene un índice de yodo de 0. La velocidad relativa de oxidación es 0. ¿Y cuántos minutos se necesitan para que pueda absorber 1 gramo de oxígeno, 1 kilogramo de aceite a 100 grados centígrados? Pues se necesitan 1250 minutos. ¿Qué pasa con el oleico? El oleico tiene un índice de yodo de 86, lo cual nos indicaría que es un ácido graso insaturado. La velocidad relativa de oxidación es de 10. ¿Cuántos minutos se necesitan para absorber 1 gramo de oxígeno por kilogramo de aceite a 100 grados centígrados? Pues 115 minutos. Todo esto que les estoy leyendo de la tabla está relacionado con qué tan rápido se oxidan y cuál sería la vida útil de estos aceites para poder, en ese caso, para el empleo en los aceites de cocina. Luego tenemos el linoleico, ¿no? Tiene un índice de yodo 173, lo cual nos indicaría que está más insaturado que el oleico. Tiene una velocidad relativa de oxidación de casi 10 veces más. ¿Y cuántos minutos se necesitan para que se oxide? Pues 11 minutos a 100 grados centígrados. Pasando los 100 grados centígrados, ese aceite pues tiene una vida de 11 minutos. Esto es relativo. Ya después de esos 11 minutos ya empieza a haber una oxidación. Ya empiezan a haber radicales libres, ya empieza a haber hidroperóxidos, ya empieza a haber diferentes tipos de productos que se pueden llevar a cabo por el rompimiento de los enlaces esteáricos y el rompimiento de las cadenas R de los lípidos. Y entonces aquí está la peligrosidad de por qué cocinar con diferentes tipos de aceites. No con cualquier aceite se puede freír. Bueno, sí se puede, pero pues no se debería. ¿Por qué? Por este tipo de problemas que hay. Alimentarse, en este caso, de un aceite ya rancio, de un aceite ya en este caso, oxidado, pues puede causar grandes problemas a la salud, sobre todo porque estamos ingiriendo radicales libres. Entonces, aquí abajo dice, ¿no? Los más insaturados se oxidan más rápido. Y esto es completamente cierto. ¿En dónde pasa la oxidación? ¿En dónde sucede esta oxidación? ¿Alguien ya me puede contestar en dónde suceden estas oxidaciones? ¿Por qué los insaturados se oxidan más rápidos que los saturados? Porque la reacción se hace en la cadena donde hay radicales libres. No. Generan radicales libres. ¿En dónde? ¿En qué carbonos exactamente se da esta oxidación? Vamos a regresarnos. Aquí no lo podemos ver. Aquí. A ver si tengo una imagen de uno. No tengo. De uno desarrollado, ¿no? Entonces, recuerden esto, ¿en dónde sucede? ¿Por qué los más insaturados se oxidan más rápido? ¿Qué hay que favorezca esta oxidación, no? Pues en realidad son los carbonos que tienen dobles enlaces. En donde se encuentran estas insaturaciones, es más fácil que se pueda llevar a cabo una oxidación. ¿Ok? ¿Queda claro, Diana?
Francisco. Sí, profe. Profe, Sí, una Valeria. duda. A ver. Y entonces, por ejemplo, en la imagen pasada donde nos estaba diciendo que dónde se agregaba el oxígeno, Sí, ¿en dónde es? ¿En el enlace este? puede ¿O en pasar. dónde? No, puede pasar en cualquier tipo de carbonos. Normalmente sí puede darse en un enlace éster mediante un rompimiento de este mismo y se puede formar un radical libre. Pero se necesita la aplicación de alta temperatura, mínimo 100 grados centígrados. Entonces, a 100 grados centígrados, pues ya vimos que algunas moléculas o algunas interacciones que tienen se empiezan a romper, ¿no? Algunos enlaces se rompen. Entonces, sumado a esto, si interacciona con el oxígeno que está en el ambiente, va a haber una oxidación. Puede pasar en el enlace éster. Sin embargo, ¿cuáles son los más vulnerables? Son los carbonos que tienen dobles enlaces, carbonos, con dobles enlaces, las insaturaciones. ¿De acuerdo? Ahí es donde más fácil se puede oxidar, en las insaturaciones. Entonces rompen el doble enlace y se agrega el oxígeno y ya. Sí. Rompen el Ok. doble enlace, dejan un par de electrones libres y es ahí donde se agrega el oxígeno. Baruch, Va, profe, gracias. por nada. Profe, eso también puede ser, por ejemplo, según yo, con los radicales libres que, por ejemplo, pues toman ese electrón de la molécula y la dejan inestable, y ahora esa molécula inestable después va a tomar de otra molécula o sea, es como una cadena donde ya Sí. van dejando. Ajá. Y eso también es para las moléculas insaturadas, como los dobles enlaces, ¿verdad? O sea, como la acaba de mencionar. En cuestión de lípidos, sí. En otros tipos de moléculas tendríamos que ver cuál es el efecto. Hay diferentes pruebas para realizar, para determinar qué tipo de radical libre es, ¿no? En el caso de los lípidos, sí atacan directamente el enlace esterico y las insaturaciones. Entonces, como mencionas, ¿no? También es muy buena aportación. Una vez que se empieza a disparar esta oxidación, esta formación de radicales libres, se vuelve una cadenita. Entonces, normalmente en la bibliografía lo pueden encontrar como una reacción de ping-pong, o sea, que va de un lado a otro. Y esto se debe principalmente al tipo de comportamiento de la especie química, en este caso de los radicales libres. ¿Por qué? Porque tienen una carga diferente, no son estables, no son moléculas neutras. Entonces, se pueden unir a otras moléculas, sustraer un electrón y dejar otro radical libre. Y por eso les digo, es como ping pong, van de un lado a otro, van oxidando, reduciendo, oxidando, reduciendo, oxidando, reduciendo. Y es por eso principalmente que no se debe consumir aceites o más bien no se deben usar muchas veces los aceites. ¿Por qué? Porque ya tienen una carga bastante grande de radicales libres y pues los radicales libres están implícitos, principalmente se les han hecho investigaciones, ¿no? De qué tipo de enfermedades pueden producir y son bastantitas, ¿eh? Hay muchísimos tipos de enfermedades que se pueden producir por el consumo o también por la generación de radicales libres. Va desde una gran lista a partir desde el cáncer, insuficiencia renal, ¿cómo se llama? Esto de problemas al corazón, problemas con la presión. Entonces, sí hay muchísimo, hay mucho riesgo de consumir, sobre todo aceites reutilizados. ¿Por qué? Porque ya están oxidados. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos factores que influyen en la oxidación de lípidos. Aquí están aquí se dividen en dos, como promotores o inhibidores, ¿no? Los de la izquierda, que son los promotores, son los que maximizan esta oxidación. Entonces, vamos a leerlas, ¿no? Temperaturas altas. A partir de 100 grados centígrados, aquí ya hay que tener en cuenta esto, ¿no? Ya hay un problema. Metales como cobre y fierro
también aceleran esta oxidación. Entonces, aquí, pues, normalmente lo que utilizamos nosotros para poder cocinar, pues principalmente está hecho de metal. Y es también, por ejemplo, si tiene en este caso, imagínense una sartén de hierro, eso de un poco oxidada, en la cual se va a freír algo, híjole, aquí la oxidación se va a llevar a cabo más rápida, sobre todo si le van a aplicar calor, ¿no? Luego, peróxidos de grasas oxidadas. Aquí está lo que les decía del comportamiento ping-pong. Si ya hay peróxidos dentro de una grasa y se mezcla este aceite con un aceite nuevo, se va a oxidar mucho más rápido. No es que vayamos a alargar la vida del aceite por mezclarlos. No, al contrario, vamos a echar a perder el otro aceite. Normalmente es una práctica que se suele utilizar en ciertas, ¿cómo decirlo? Son malas prácticas que se realizan en algunos restaurantes de comida rápida. Luego hay que tener en cuenta si el producto no contiene la lipoxigenasa. La lipoxigenasa es una enzima que se encarga sobre todo de generar peróxidos en este tipo de productos. Luego está la presión del oxígeno. Luego aquí este punto es bastante interesante. La luz UV, la luz azul, sí puede causar una oxidación. Y es por eso que normalmente cuando vemos en los supermercados estos aceites de oliva, extra virgen o de aguacate, siempre los vamos a ver en empaques, más bien en botellas ámbar, ¿no? O en botellas de color verde, para poder servir, o sea, este color del cristal sirve para evitar la entrada de este tipo de luz. Sin embargo, los aceites que usamos de cocina, pues están embotellados en plástico y normalmente son translúcidos, ¿no? Entonces, aquí está una de las principales problemáticas, que normalmente la dieta y cómo cocinamos no es la adecuada. Deberíamos, literal, cocinar con manteca que no está tan insaturada y evita todos estos problemas que se pueden llevar a cabo con aceites, pues, más bien insaturados, ¿no? Luego está la poliinsaturación. Mientras más saturado esté un aceite, más fácil se va a oxidar. Y luego hay algunos otros ejemplos, ¿no? Como las radiaciones ionizantes, también el tiempo, qué tanto tiempo está almacenado, entre otras. ¿Cómo podemos evitar todo esto? Pues algunos inhibidores para combatir esta oxidación. Está la refrigeración, están los secuestradores o los quelantes, algunos antioxidantes, el escaldado, como hicimos con la papa, alguna agregación de gas inerte o vacío. Lo podemos ver en el empaque de las papas Sabritas. El aire que tienen, pues no es oxígeno, es nitrógeno. Entonces, al cambiarle el oxígeno por el nitrógeno en el embolsado, pues evitamos que haya una oxidación, ¿no? Que pues le quitamos el oxígeno, ya no tienen los lípidos, las grasas, contacto con oxígeno, y estas tienden a durar más. Un empaque opaco para evitar sobre todo los tipos de luces. La hidrogenación de ácidos insaturados para evitar la poliinsaturación, y también para las radiaciones ionizantes también se puede utilizar antioxidantes. Entonces, van de la mano, ¿no? Lo que puede promover una oxidación, en este caso está del lado izquierdo, temperaturas altas, y los inhibidores para esto es la refrigeración. Entonces, de izquierda a derecha son como que lo que influye y lo que puede evitarlo. Entonces, tengan en cuenta esto. La oxidación, o también conocida como rancidez oxidativa, es una reacción que requiere, pues, una energía de activación, ¿no? Y es mucho menor que la reacción de Maillard. ¿Alguien recuerda cuál era la energía para que se puedan empezar a dar? La energía de activación para que se pueda llevar a cabo la reacción de Maillard. ¿El calentamiento? O sea, sí, se necesita un calentamiento. Pero, ¿qué temperatura era?
la mínima, para que se pueda empezar a ver las reacciones de Maillard. ¿Cuánto será? ¿No eran 100 grados? 100 grados, para que se empiece a dar. Bueno, no estoy segura, según yo dependía del alimento, ¿no? Ajá, depende del alimento y sobre todo de los azúcares y de los componentes. Entonces, me parece que era a partir de los 30 grados centígrados para que se pueda empezar a dar. ¿Por qué? Porque se puede llevar a cabo esta reacción de Maillard con diferentes compuestos, ¿no? Entonces, y además de que necesita catalizadores, necesita azúcares reductores, necesita diferentes tipos de aminoácidos, entonces es mucho más difícil, ya pensándolo, viéndolo en general desde una perspectiva general, es más fácil que se te oxide tu producto a que cambie de color por una reacción de Maillard, ¿no? ¿Por qué? Porque la oxidación o la rancidez oxidativa se puede dar a los 20 grados centígrados, un poco menor a la temperatura ambiente. La velocidad de reacción se va a duplicar por cada 15 grados de incremento. Se puede dar aún en frío. Y también, si ya existían grasas oxidadas, estas van a favorecer esta oxidación. Aquí menciona, ¿no?, que es una mala práctica mezclar aceite oxidado con aceite nuevo. O más bien, vamos a traducirlo, aceite usado con aceite nuevo. Esto lo que ocasiona es que en realidad se va a oxidar el aceite nuevo. ¿Cuál es el mecanismo de acción de esta oxidación, no? Pues se dice que se da mediante radicales libres. Si tenemos un aceite pues virgen o extra virgen o de esos nuevos que empiezan a salir con triple prensado, en el cual se obtiene un aceite extra virgen, le pega el sol, lo más probable es que se formen radicales libres. Y este mecanismo de acción para la oxidación y la formación de radicales libres se divide en 3 etapas: iniciación, propagación y terminación. El mecanismo de acción de los ácidos grasos insaturados, pues principalmente vemos la parte de la iniciación. Vamos a ver qué es lo que pasa. En la iniciación, esta cadena R se va a partir, se va a formar se parte en 2. Se queda la R, se libera un hidrógeno, ¿de acuerdo? A esto se le llama radicales libres. Luego la propagación, esta cadena R sin un hidrógeno puede reaccionar con el oxígeno. Entonces, al reaccionar con el oxígeno, se forma un radical hidroperóxido, como lo pueden ver ahí. El radical hidroperóxido reacciona con otra cadena R, una cadena R nueva. ¿Qué es lo que va a propiciar? Se forma un radical libre más un hidroperóxido. Ya no va a ser un radical hidroperóxido, sino ya va a ser un hidroperóxido y un radical libre. Luego el radical libre reacciona con otro radical libre y se forma un compuesto muy estable. Y empieza de nuevo, empieza radical libre más radical hidroperóxido, nos va a dar otro tipo de compuesto, un radical hidroperóxido más otro radical hidroperóxido, se forma un compuesto más estable y oxígeno. A ver, lo voy a hacer para que se entienda porque aquí ya empieza como que... Puede terminar cuando se une un radical libre. Cuando se une un radical libre con otro radical libre, ¿no? Estas son las maneras en las cuales puede terminar esta oxidación. Radical libre más radical libre, acaba la reacción, termina la reacción, se forma un compuesto muy estable.
Luego, también puede terminar entre un radical libre y un radical hidroperóxido. Puede reaccionar dos radicales hidroperóxidos. Puede reaccionar un radical, en este caso, puede ser un radical libre más un radical oxigenado. Y puede ser aquí igual, ¿no? Dos radicales libres, dos radicales hidroperóxidos van a formar estos compuestos. Estos compuestos en realidad no se conocen, o sea, son mecanismos que se plantean, ¿no? Esta es la manera que puede terminar. Entonces, ¿cómo termina este mecanismo de oxidación? Cuando se unen dos radicales libres o se unen dos radicales hidroperóxidos, etc. Se forman compuestos muy estables. Estos compuestos muy estables suelen ser los que les dan el cambio de coloración, el cambio de olor, el cambio de sabor. Entonces, esto es una manera de entender más o menos qué es lo que sucede. Si nosotros no tuviéramos oxígeno, este mecanismo de oxidación no se llevaría a cabo, se pierde. Entonces, hoy en día existen muchas técnicas para poder envasar sí, sobre todo envasar alimentos en los cuales se tiene que excluir todo el contenido de oxígeno. Y una de las técnicas más notables es la adición de nitrógeno. Entonces, aquí pasa algo más complejo. Para poder entender esto, vamos a verlo detalladamente. Se sabe que el metileno el metileno del carbono 2 del grupo 1,4 pentadieno tiene sus dos hidrógenos activados por la influencia de dobles enlaces adyacentes. Entonces, esto puede hacer que un fotón produzca un radical de ácido graso al actuar sobre uno de los hidrógenos. Aquí está. El metileno C2. En este caso pudiera ser el de aquí. Entonces, reacciona mediante un fotón, una luz, la luz del sol. Se forma un radical. Este radical puede interaccionar, ¿no?, con el compuesto 2, o con cualquiera de estos, con el 3, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Se sabe que por su distribución electrónica el compuesto 1, que es este, se transforma en dos híbridos de resonancia conjugados. Se forma el 2, que es el de la izquierda, y el 3, que es el de la derecha. Y obviamente están en equilibrio, ¿no? Por la resonancia, por cómo va moviéndose el electrón a lo largo de la molécula. Entonces, se pueden generar los correspondientes radicales hidroperóxidos, que sería el radical hidroperóxido el 4 y el 5. Esto a su vez interactúan con un ácido insaturado, que es el RH, y producen dos hidroperóxidos, que sería el hidroperóxido 6 y el hidroperóxido 7. Aquí dice, ¿no?, además de regenerar a los radicales libres que regresan a la acción, ¿no? Entonces, aquí esto es lo interesante. Reaccionan con un ácido graso insaturado nuevo, se regenera el radical libre. Estos radicales libres pueden volver a interaccionar con otro que está más arriba y vuelve a ver lo mismo. Por eso es rapidísima esta oxidación. Por eso no se debe mezclar este aceite. No se debe exponer tanto tiempo a la luz. Entonces, este es un diagrama un poco más detallado de lo que sucedía aquí. ¿De acuerdo? Es algo no tan complicado. Todo puede empezar desde un fotón, desde la exposición a la luz del sol. Entonces, esto es lo complicado que tienen los aceites, que en realidad son hay que cuidarlos mucho, tienen mucho cuidado, sobre todo si son vírgenes, ¿no? Ya solamente para recordar, ¿no? Vamos a ver el desarrollo de la oxidación de los aceites. ¿Qué es lo que pasa?
En una tabla oxígeno-tiempo, en una gráfica más bien, podemos ver que aquí podría ser tiempo cero. Empieza una inducción, ¿no? Todavía al tiempo, a los valores de oxígeno cero y al tiempo cero, no hay nada, no vemos nada. Pero conforme va pasando el tiempo, podemos empezar a ver una curva. Igual, conforme va aumentando la interacción con el oxígeno, pues esta curva va comportándose de esta manera. En lo cual podemos nosotros mencionar 4 fases diferentes. La primera es la formación de peróxidos. Aquí no se percibe olor a rancio todavía. Todavía está empezando a sufrir una modificación estos productos. Luego podemos ver una descomposición de peróxidos, que es el inicio de los olores rancios. Aquí ya empezamos a detectarlos, ¿no? Luego hay una polimerización. ¿Se acuerdan de estos subproductos estables? Aquí empiezan a polimerizarse, a unirse y a dar un cambio de color, o también pueden aumentar la viscosidad de este aceite. Por último tenemos la degradación, que es cuando ya en realidad es un olor que casi nadie puede tolerar, ¿no? Es una fuerte percepción de la rancidez. ¿En dónde podemos ver esto? En el pescado echado a perder. Hay otras variables que pueden influenciar, como por ejemplo, el índice de peróxidos decae cuando empieza la descomposición de peróxidos. Y esto es completamente lógico. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues estos mismos se van a estar regenerando a los radicales libres y el contenido de los ROHs va a disminuir completamente, ¿no? Entonces podemos decir que disminuye hasta la polimerización. ¿Por qué? Porque estos productos estables ya no tienen con quién reaccionar y los peróxidos ya dejan de tener esta actividad. Otra que podemos mencionar es que mientras más oxígeno y mientras más tiempo esté en contacto, pues la viscosidad del aceite tiende a aumentar. Y esto también tiene que ver con los peróxidos. Aquí hay un punto muy importante. A partir de la descomposición de estos peróxidos, empieza a haber una ruptura de peróxidos. Estos se pueden convertir en aldehídos, en cetonas, en ácidos, en sus diferentes compuestos, ¿no? Y esta curva, la de aquí, significa cuál es el oxígeno en el aceite, ¿no? Toda la relación que tiene con el aceite. Podemos resumir todos los tipos en este caso, de oxidaciones en los aceites en esta tablita, solamente graficando oxígeno y tiempo. Lo voy a borrar porque ya se ve muy rayada. Muy bien, con eso terminaríamos esta unidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, queja o sugerencia? Todo bien, profe. Muy bien, ¿cuándo quieren su examen? Profe, ¿Sí? ¿no cree que nos pueda dar otro día para la tarea? ¿Sí? Yo la cambio. Ah, gracias. ¿Cuál tarea? La de la 4.1. Ah, ok, déjame la cambio ahorita. Voy a poner en el chat del grupo, en el Teams, las fechas en las cuales se puede realizar el examen y ustedes pues ya reaccionarán a la fecha que se les acomode, ¿de acuerdo? Debe ser la próxima semana. Entonces, bueno, nos ponemos de acuerdo en el transcurso de la semana. ¿De acuerdo? Por mi parte sería todo. Les deseo un excelente día y nos veríamos